Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a grabar un vídeo en nuestro formato 10 preguntas de un examen de oposición de convocatoria oficial sobre la Ley 39/2015. Vamos a ver estas 10 preguntas y aprovecharé para ir explicándoos poco a poco la ley. Una ley fundamental, como sabéis, para aprobar y superar cualquier procedimiento de oposición. Vamos allá. La primera pregunta dice, según el artículo 6 de la Ley 39/2015, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener al menos la siguiente documentación. Estamos en la Ley 39. Sabéis que el interesado puede tener un representante para que esa persona o esa empresa no represente ante la administración pública, hará falta un poder notarial. Esos poderes notariales estarán registrados en estos registros electrónicos de apoderamiento. Entonces nos están preguntando en esos registros electrónicos de apoderamientos qué datos, ¿vale? ¿Qué documentación tiene que aparecer? Esto está en el artículo 6, insisto, apartado 3 de la Ley 39/2015, donde establece de forma específica cuál es la documentación que tiene que figurar en esos registros electrónicos de apoderamiento. Vamos allá. Primera pregunta, apartado A. Nos dice que deberá contener al menos la siguiente documentación. A. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del interesado. Falso, falso este apartado A porque no es del interesado, sino que la ley dice del poderdante, poderdante. En cualquier poder hay dos personas, un poderdante, que es el que da el poder, y un apoderado, que es al que le damos el poder para que nos represente. Entonces, insisto, no es del interesado, sino que en los poderes al interesado se le llama poderdante. Apartado A, falso. Apartado B dice que también entre esa documentación en los registros electrónicos de apoderamientos debería de figurar la fecha de aprobación del poder. Es falso, porque la fecha de aprobación no nos exige que aparezca, nos exige la fecha de inscripción del poder. ¿Vale? Hay que poner en esos registros, como es lógico, en cualquier registro debe de figurar la fecha de inscripción. Apartado C, que es el verdadero de esta pregunta 1, dice que debe de figurar el periodo de tiempo por el cual se otorgó el poder, ¿vale? Periodo de tiempo por el cual se otorgó el poder. Y este es el artículo 6, apartado 3 de esta ley 39/2015 que estamos viendo. Y el apartado D, que también será falso, dice el tipo de registro según las facultades que otorgue. Y no es el tipo de registro, sino que el artículo 6 nos dice que es el tipo de poder según las facultades que nos otorga. Será un poder general o un poder particular. ¿Vale? Entonces, leeros ese artículo 6 de la Ley 39/2015 que trata sobre los eh, registros electrónicos de apoderamiento. ¿Vale? Pregunta 2. Dice, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa. Este artículo 21 está redactado de una forma pésima, ¿vale? Y por tanto tenéis que ir con mucho cuidado
tenéis que saber que la administración pública siempre tiene la obligación de resolver. En cualquier caso, la administración tiene la obligación de resolver. Y el plazo máximo en el cual debe de notificarse esa resolución expresa, ¿vale? Apartado A nos dice el fijado por la administración reguladora del correspondiente procedimiento. Es falso porque la ley no dice el fijado por la administración, sino que dice el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. ¿Vale? Apartado A, por tanto, falso, insisto, debe de decir el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Apartado B, que también es falso, dice no podrá exceder de 6 meses, esto está bien, salvo que una norma con rango de ley establezca uno menor, y ahí es donde está el fallo, o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. ¿Por qué está ahí el fallo? Porque la ley dice, salvo que una norma con rango de ley, ¿vale?, establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. ¿Vale? Artículo 21, apartado 2 y 21, apartado 3. Apartado C, que también será falso de esta pregunta 2, dice ese el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de 3 meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo mínimo. Y es falso porque la ley dice cuando no fijen el plazo máximo. Será de 3 meses cuando no fijen el plazo máximo. Y el apartado D, que es el verdadero, finalmente dice que el plazo máximo en el que deben notificarse la resolución expresa será de 3 meses cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo. ¿Vale? Lo acabábamos de comentar. Artículo 21 de esta Ley 39/2015, apartados 2 y 3. Pregunta tercera. Dice, de acuerdo con el artículo 24 de esta Ley 39/2015, el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos, apartado A, cuya desestimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio privado o al servicio público. ¿Vale? Esta es claramente falsa. Es claramente falsa porque hay varias cosas mal, pero la primera ya nos dice que está mal. Dice cuya desestimación. Y no es cuya desestimación, sino es cuya estimación. ¿Vale? Cuya estimación tuviera como consecuencia, etcétera, etcétera. Luego falso. Apartado B, que es la verdadera, ¿vale? Dice que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente. ¿Vale? Dice el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente, que puedan dañar el medio ambiente. Verbo poder. Apartado C dice de responsabilidad civil de las administraciones públicas. Este es falso, porque si os leéis el artículo 24 de la ley, en su apartado primero, el segundo párrafo dice de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Y aquí nos meten responsabilidad civil a ver si cuela. Y el apartado D, que también será falso, dice, serán silencio administrativo, procedimientos a solicitud del interesado, tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al derecho de petición a que se refiere el artículo 30 de la Constitución. Y es falso porque hay que saber que el derecho de petición está en el artículo 29 y no en el 30. Si no, la frase está totalmente verdadera. Pero han sido listos y han cambiado el número del artículo y en vez de poner artículo 29 han puesto artículo 30, con lo cual es falsa. ¿Vale? Recordaros que últimamente están empezando a preguntar ya los números concretos de los artículos. Pregunta 4. Según la Ley 39/2015, toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado dentro del plazo A, B, C y D. La verdadera es la A, que dice dentro del plazo de 10 días. Es decir, toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado dentro del plazo de 10 días. ¿Vale? La B, la C y la D serían falsas. Pregunta 5. Dice, la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. ¿Vale? Apartado A dice, se realizará de conformidad con lo que disponga la Ley 39/2000. Esta es falsa, porque es más específica la ley. Y lo vamos a ver en este apartado B, que es el verdadero, de la pregunta 5, donde dice que la motivación de los actos que pongan fin, que finalicen los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva, se realizará de conformidad con lo que se disponga en las normas que regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. ¿Vale? Verdadero. Apartado C, que es falso, dice lo mismo, pero al final dice sin necesidad de que queden acreditadas en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopta. Es claramente falso, porque como sabéis hay que acreditar todo, ¿vale? Y los fundamentos de la resolución hay que acreditarlos. Y el apartado D dice no se precisará de motivación. Esta sería falsa en cualquier pregunta tipo test, porque sabéis que absolutamente todo en la ley precisa motivación. ¿Vale? Entonces, la declararíamos falsa claramente. ¿Vale? Pregunta 6. Dice, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos. ¿Vale? Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde, ¿vale? Apartado A, la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Esta es la verdadera, es el artículo 39, apartado 1 de la Ley 39/2015. La fecha en que se dicte, ¿vale? La fecha en que se dicte. El apartado B de esta pregunta 6 dice el día siguiente a la fecha en que se dicten en cualquier caso. Falso. Apartado C, el día siguiente a la fecha en que se dicten. Falso. Apartado D, la fecha en que se dicten en cualquier caso. En cualquier caso no. La ley, ya lo digo, artículo 39, apartado 1, dice, salvo que en esos actos administrativos se dispusiera otra cosa. Con lo cual,
evidentemente no se presumirían válidos y producirían efectos desde la fecha en que se dicten, sino desde la fecha que estableciera en ese acto concreto. ¿Vale? Pregunta 7 dice, ¿habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, apartado A, por ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado? Esta es falsa, porque si nos está diciendo que un acto es personalísimo, ¿vale? Pues evidentemente eh, pues no puede ser realizado por un sujeto distinto del obligado, por eso es personalísimo. Bien, apartado A, falso. Hay que, Tiene que decir que por no ser personalísimos pueden ser realizados por sujeto distinto del obligado. Ese es el apartado C, que es el verdadero. ¿Vale? Es decir, habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. ¿Vale? Entonces, tenéis que distinguir entre los actos personalísimos, que son los que puede realizar solamente, ¿vale?, el sujeto, y actos no personalísimos, que son los que puede realizar otra persona, ¿vale?, otro sujeto distinto del obligado. ¿Vale? Pregunta 8. Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes. ¿Vale? Ya lo he comentado muchas veces que tanto la nulidad como la anulabilidad lo preguntan muchísimo. Entonces hay que saberse el artículo 47, hay que saberse el artículo 48, hay que saberse el artículo 49 y el artículo 50. ¿Vale? Según el artículo 47, son nulos de pleno derecho. Apartado A dice aquellos actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Verdadero. ¿Vale? A veces cambian eso de amparo constitucional y se les ha ocurrido poner ahí recurso constitucional. Fijaros que la ley dice amparo constitucional. ¿Vale? Acordaros el derecho de amparo, ¿vale?, de la Constitución española. Luego, apartado A, verdadero. Apartado B dice, serán nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano competente por razón de la jurisdicción o del territorio. Es falsa, porque es los dictados por órgano manifiestamente incompetente. Apartado C, también falso, dice, los que tengan serán nulos de pleno derecho los actos que tengan un contenido posible de tramitar. Pues si tienen un contenido posible, pues será maravilloso y no serán nulos. Que la ley lo que dice es justo lo contrario, que serán nulos de pleno derecho aquellos actos que tengan un contenido imposible de tramitar. Y la D, que también es falsa, dice que serán nulos de pleno derecho los que no sean constitutivos de cualquier infracción administrativa. Pues más de lo mismo. Si no son constitutivos de una infracción administrativa, pues no serán nulos. La ley dice en el artículo 47 que son nulos de pleno derecho aquellos actos, ¿vale?, que son constitutivos de cualquier infracción administrativa. Pregunta 9. Dice, según el artículo 50 de la Ley 39/2015, apartado A, dice, todos los actos anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, no producirán los efectos de este. Esta es falsa, por dos cosas. Primero, porque solamente pone los actos anulables y también tendría que poner los actos nulos. Y luego, porque al final dice no producirán los efectos de este. Y precisamente lo que pasa es que sí que producen los efectos de este. ¿Vale? Entonces, el apartado A es falso, el apartado B es falso, el apartado C es falso también. Y el apartado D, que es el que voy a leer para no marearos,
Dice, según el artículo 50 de la Ley 39/2015, los actos nulos o anulables, los dos, insisto, que sin embargo, que pese a que son nulos y que son anulables, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este. ¿Vale? Artículo 50 de esta ley 39/2015. Y finalmente, la última pregunta, la 10, dice, según el artículo 52 de la ley 39/2015, apartado A, la Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezca. ¿Vale? Esta es verdadera. ¿Vale? Artículo 52, que se llama convalidación, ¿vale? Dice, podrá convalidar los actos anulables. Apartado B dice, nunca podrá convalidar un acto nulo o anulable. Falso, porque los actos anulables sí que se pueden convalidar. Apartado C dice, la Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, ¿vale? Sin necesidad de subsanar los vicios. Pues falso. Si no subsanas los vicios, pues seguirán siendo nulos, seguirán siendo anulables, ¿vale? Y la D dice, la Administración podrá convalidar a solicitud del interesado, nada, los actos nulos, falso, ¿vale? Fijaros, para aclarar este tema, los actos nulos de pleno derecho no se pueden convalidar. Un acto nulo es como si ya no existiera para el ordenamiento jurídico, como si no hubiera existido, como si no hubiera aparecido, ¿vale? Deja de existir en el momento que se declara la nulidad del pleno derecho. El que se puede convalidar es el acto anulable, pues solucionando lo que nos dice la ley, aquellos problemas, aquellos vicios de que adolece, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya hemos visto estas 10 preguntas de examen de casos reales de un examen de convocatoria oficial sobre la Ley 39/2015. Agradeceros muchísimo vuestra aportación económica mensual como miembros de este canal para seguir trabajando conjuntamente y superar estas oposiciones y daros muchísimo ánimo a todos y a todas que seguro que lo vais a conseguir. Nada, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.